Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí para seguir compartiendo contenido junto con ustedes. Espero que les guste lo que hacemos. Hoy me acompaña mi hija Antonella. ¿Cómo estás, Antonella? Hola, Pa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Preparados para hoy compartir un poco más? Otro programa. Exactamente. ¿Qué tenemos hoy, Antonella, para poder compartir? Bueno, nosotros hemos estado hablando de varios temas, especialmente sociales y culturales, y hoy vamos a seguir hablando del tema del arte. Hemos hablado en otros programas de música, en otros programas también de arte, un poco más plástica, y vamos a estar hablando del séptimo arte, como siempre decís vos, que no te sabes todos los anteriores, pero siempre decís que ese es el séptimo arte, y estamos hablando del cine. Del cine, exactamente. Y nuestra idea siempre es poder compartir esto que atraviesa nuestras vidas, que es parte de nuestra cultura, pero cómo lo vemos diferentes generaciones, ¿no? Nosotros como papás y ustedes como hijos, salvando distintas generaciones, esa visión que podemos tener, pero que siempre hay puntos de conexión para poder compartir. Y de esa forma, ¿no?, entendernos mejor y no generar esas barreras que pueden haber de comunicación y que después terminan en otro tipo de complicaciones en la comunicación familiar o relacional, ¿no? Sí, sí, es mejor comunicarnos y qué mejor que hacerlo hablando sobre estos temas que también son un poco, yo creo que siempre estamos conectados generacionalmente. Yo todavía tengo un poco de tu generación, ¿no?, de ciertas cosas que ustedes también vivieron, pero nosotros tenemos con ciertas cosas nuevas, ¿no? Exactamente, se van incorporando cosas y más hoy en día en un universo atravesado por la tecnología, ¿no? Que avanza tan rápido. Exactamente, con un avance muy veloz y que hay que ir adaptándose a lo que nos trae para que no nos lleve por delante y no nos deje sin la posibilidad de disfrutar, de relacionarnos con nuestros hijos, con personas de distintas generaciones, ¿no? Y ver cómo vamos avanzando con todo esto, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, como dijimos, cine. Cine, exactamente. Cine. Todo lo que todo el mundo conoce, acá todos han disfrutado de alguna película en algún momento. Entonces, pero bueno, yo creo que antes de empezar tenemos que volver un poquito más atrás en el tiempo e introducir qué es el cine, cómo empezó el cine en todo esto, ¿no? Exactamente. Y hoy en día entender el cine como un contenido audiovisual que invade, como decíamos recién, nuestras pantallas. Hoy en día desde nuestro smartphone, nuestro teléfono, que lo podemos transportar y lo llevamos en el bolsillo, ya tenemos contenido audiovisual. Sí. Que nació, ¿no?, en otra época, ya por el año 1895 exactamente, aproximadamente nace el cine, pero en un principio no tenía sonido. No, era completamente mudo. Era el cine mudo, mudo y en blanco y negro. No solamente tampoco tenía color. Levemente tenía algunos efectos de sonido como para que entendieras algunas situaciones, pero realmente era muy poco. Exactamente. Y el tema del cine y la importancia de comunicar, porque el cine era una herramienta de comunicar y lo hacía, como hoy en día, inclusive en cualquier tipo de presentación, se fija más el conocimiento cuando uno puede ver un ejemplo gráfico que solamente escuchar. Si bien el sonido ha sido muy importante en estos últimos años en el cine, en un principio se podía comunicar y hay ejemplos de comunicación de ideas o de lo que pensara el autor sin el sonido, sí. ¿no? Sí, sí. En este caso yo creo que uno de los mejores ejemplos del cine mudo y comienzos del cine es Charles Chaplin, que yo creo que el nombre lo tienen que haber escuchado todo el mundo. Tal vez no todos lo conocen, no todos lo han consumido, la verdad que yo lo súper recomiendo porque es muy entretenido. Y como siempre hemos dicho, los contenidos están muy atravesados por lo que está pasando socialmente en el momento y él siempre trató ese tipo de temas. Entonces vos podés incluso entender qué es lo que estaba sucediendo en su país en esa época. Y aún así sigue siendo divertido y uno puede entenderlo. Exactamente, sí, pero es como vos decías en un principio, hay una conexión generacional aún. Sí, tú tienes parte de lo que nosotros veíamos y consumíamos, si bien es más antiguo que lo que yo empecé a consumir. Nuestra generación fue atravesada por la época de E.T., de Star Wars, de Tiburón, ¿no? De esas producciones de Spielberg, de Lucas, que empezaban a introducir muchos efectos y demás. Pero Charles Chaplin, por ejemplo, es mucho más antiguo y yo lo tenía conectado, ¿no? Ustedes también. No sé si la generación que viene, la posterior, esa generación alfa, no sé si está tan conectado, pero, por ejemplo, tu hermano, nuestro hijo, ha visto algo de lo que por ahí solemos ver en las pantallas. Inclusive hubo un tiempo que estaba muy enganchado con los Tres Chiflados. ¿Te acordás que lo quería ver? Dios mío, bueno, eso creo que ni yo lo he visto. Ya tenía audio, ¿no? Ya tenía un diálogo, el diálogo era importante, pero a lo que queremos llegar es cómo comunica, ¿no? Y cómo ha sido la experiencia hasta el día de hoy y cómo se
percibe el cine, Sí, ¿no? y cómo hoy se consume diferente. Pues yo creo que el cine hoy es todo un conjunto, ¿no? Una producción de lo que se genera. Y antes el cine yo creo que era más una experiencia, ¿no? Nosotros no llegábamos tanto a ver y a vivir lo que pasaba detrás, ¿no? Nosotros íbamos a ver el cine, teníamos que ir al lugar directamente. Que yo creo que así era para vos y también fue para mí, pero yo creo que para vos era más así todavía. Sí, totalmente. La experiencia del cine era, por lo menos en mi época, era toda una experiencia, ¿no? Prepararse, ir al cine, para aquellos que no vivíamos en la capital de la ciudad, teníamos que trasladarnos, prepararnos con nuestra familia y como generalmente se hacía los fines de semana, tenían sus funciones, había que ir con tiempo porque no había una preventa, no había una compra online, había que ir y pagar en la boletería, hacer las filas, ¿no? Para poder ingresar al cine. Y era un cine que como tenía dos proyecciones generalmente. Una película a estrenar y una película un poco más clásica. Y de esa forma era un plan de familia de mediodía porque te consumías 4 o 5 horas en el cine, ¿no? Y era toda una experiencia. Y prepararse para el cine. Porque estábamos viendo la película y ahí no había pausa, como hoy en día tienen la posibilidad de ver una película en streaming y puedo pausarla, ir a hacerme mis palomitas de maíz, volver. Ahí se compraba todo y se preparaba antes porque lo que te perdías se perdía, ¿no? Y llegabas tarde, llegabas tarde. Exactamente. Habían partes que después te tenían que contar, que justo tuve que ir y lo que fuera. Y esa experiencia de compartir y ver algo nuevo era realmente algo, como lo dijiste y lo acabo de repetir, una experiencia más allá del contenido audiovisual que me diera la producción, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tenías que esperar después hasta que salía la película del cine y la podías consumir en tu casa? Años, pasaban años, un año mínimo en la época en la que yo estaba y después se podía consumir en los hogares, ¿no? En la televisión abierta podían pasar 3 años tranquilamente, pero yo soy de la generación que tuvo la suerte de que ya teníamos el VHS, el cassette, ¿no? De VHS, que podíamos ver en nuestros hogares y podíamos ir a rentar o alquilar esa película y de ahí verla en casa repetidas veces, pero hasta que teníamos que devolver, ¿no? El título de vuelta otra vez. Entonces ya tenemos otra percepción. Pero hay otra historia antes, que es la historia que vivieron nuestros padres, tus abuelos, ¿no? Y hay una anécdota que tu abuelo... Mi abuelo cuenta reiteradas veces. Exactamente, papá de Lorena, que es que también mi esposa y quien nos acompaña en algunas entregas del programa, tiene anécdotas en cuanto al cine, ¿no? Sí, sí, él suele contarnos constantemente que cuando, bueno, hay una serie muy conocida, creo que más que nada en Argentina, en Latinoamérica, Sí. ¿no? Que se llamaba El Zorro, que era básicamente un justiciero. Exactamente, justiciero social de la época. Justiciero social hacía corazón, no era un policía. Exactamente. Y recuerdo que él nos contaba que los episodios venían cada 5 o 6 meses, tenían una actualización de episodios y tenían que ir a verlos al cine. Iban, maratoneaban desde esa época ya los episodios, pero era eso, era una espera de 6 meses, 5 meses para tener un par de episodios y encima ir al cine a verlos. Que para mí es una locura ver una serie en el cine. Sí, para vos es una locura, pero porque has crecido con esta cultura ya de tener en casa el televisor, la TV, y de ahí más en tu época teníamos mucho lo que era el cable, ¿no? Había muchas ofertas de canales, pero ya después nacieron los servicios de streaming, de on demand, y sí, uno tiene Netflix, uno de los primeros. Sí, exactamente. Y tenemos ahí en casa la posibilidad de elegir y ver cuando queremos. Eso no existía antes no. Incluso cuando yo era chica yo aún iba al cine. Vos sabés que a mí personalmente me gusta mucho ir al cine. Ahí en el cine más grande cerca de casa, vos te acordás que yo era socio, tenía tarjeta de socio para tener descuentos, para tener entradas gratis, para poder ir. Porque a mí la experiencia, justamente esto que hablábamos, que se está perdiendo hoy en día, a mí sí me gustaba y me sigue gustando ir. Es más, a veces yo también tengo el pensamiento de ¿para qué voy a ir al cine si después la puedo ver en mi casa en unos días? La película ya está en internet. Pero a mí la experiencia me gusta igual. Bien. Sí, entonces, pero lo que vos decís, esto ya, esa de ser una experiencia nada más ya no existe casi. Porque a veces yo he escuchado a mucha gente decir, ¿para qué voy a ir al cine? Si en 2 o 3 días la película va a estar subida en una calidad un poco de dudosa procedencia. Pero la película está ya. Bien, ¿sí? Pero ahí nace algo que es parte de lo que queremos compartir hoy, que es esa urgencia
hoy en día ya las generaciones es lo quiero ya. No tenemos esa historia con las que estamos compartiendo y contando de esperar los estrenos, de ir al cine para ver una serie de TV, que hoy en día la vemos cuando queremos. Es más, dependiendo de la estrategia de la plataforma, se suelen entregar todos los capítulos para poder verlos, y hay gente que hace una maratón, y hay otras estrategias, ¿no?, que entregan 2 capítulos al inicio, uno por semana. Sí, la mala costumbre de Disney. Sí, es una plataforma que decide eso, bueno, pero es una estrategia para tener a su público y esperar, ¿no?, en cada una de esas entregas, poder descubrir qué viene y cómo es la trama de la historia. Pero esto ha acelerado los procesos, y hoy en día las generaciones es una generación de que exigen más rápido. Por eso también vos decías, y daba lugar a esa piratería, ¿no?, a esa posibilidad de conseguir que alguien lo subiera de alguna forma. Para no tener que esperar meses para poder verla en la tele. Yo cuando era chica teníamos que esperar todavía meses a que, unos 5 o 6 meses también, a que la película saliera. No pasaba como vos, que eran unos años, pero sí teníamos que esperar. Pero después nos hemos terminado criando con esto de la película está, e incluso hay plataformas que ya estrenan sus películas directamente a la plataforma, que no pasan por el cine. Exactamente. Películas muy icónicas sí que van al cine, pero hay muchas que directamente van ahí. Y las series, ni hablar, las series para mí siempre han sido de plataforma de streaming. Yo nunca he llegado a tener que ver El Zorro en el cine. Exactamente, no, en mi generación hubieron series icónicas que había que esperar una semana, aquellas que tenían una producción intensiva para ver otro capítulo, y si no, tenías un capítulo por mes a veces. Wow. Entonces, estábamos educados con esa paciencia a fuerza de que se podía entregar de esa forma. Hoy en día hasta se sacrifica la calidad del contenido, porque esto de tener las películas en una situación de estas que se suben a internet y demás, la calidad no es buena muchas veces. Pero la mayoría de las veces se consumen igual porque está esa necesidad, ese ya no puedo esperar, necesito verla. Esa aceleración que hemos tenido como sociedad, ¿no?, de decir, lo quiero ya, no puedo esperar. Es que puedo tenerlo ya, ese es el problema, que uno sabe que puede tenerlo ya porque está acostumbrado, porque estamos tan llenos de contenido. Vos podés ver hoy la película que vos quieras en cualquier servicio de streaming. Tenés muchos servicios de streaming para elegir, donde tenés cualquier tipo de película, desde más viejas hasta más icónicas. Podés ver Harry Potter, podés ver El Señor de los Anillos, tenés para ver Star Wars, tenés para elegir. Y si no lo ves ahí, está en internet. Exactamente. Y lo que decíamos con las series, yo puedo ver lo que yo quiera. Si yo quiero ver media hora, veo media hora. Si me quiero ver la serie entera, la veo entera. Yo puedo manejar las cosas como yo quiero. Entonces, ¿por qué no lo puedo tener ahora? Exactamente, está bien. De todas maneras, hay conductas que se vuelven nocivas, ¿no?, para la relación entre las personas, y sobre todo generacionales, porque a veces nosotros no entendemos por qué no van ustedes a disfrutar esa experiencia y prefieren tenerlos en su casa, pausado, lo veo un ratito, después reviso el móvil, después hablo con alguien, después sigo con la serie o con la película y la termino de ver mañana. Pero hacen muchas cosas, ¿no? Sí. No tienen el foco en algo porque no tienen la necesidad de hacerlo. No. En otra época nosotros necesitábamos tener la atención en eso porque no se repetía. Sí, cuando ibas al cine y eran 3 horas que estabas ahí sentado, y mejor que lo vieras las 3 horas porque después por meses no lo podías ver de vuelta. Exactamente. Así que lo que estamos compartiendo es cómo vemos de distintas generaciones partes de la vida, ¿no? Hoy en día un tema puntual es el cine, y cómo lo disfrutamos de distintas generaciones, padres e hijos, y por qué está esa diferencia de disfrutarlo de esa manera, porque es una generación de que lo quiero ya, y cómo nosotros podemos entenderlos a ustedes y ayudarlos en este proceso de no ser dependientes de ese lo quiero ya, y también que disfruten un poco de la experiencia de esta forma de comunicar, ¿no?, que es el cine, ¿no? Sí, sí. Entonces, de esta manera estamos compartiendo un poquito cómo lo vemos y cómo podemos llegar a compartirlo. Sí, sí. No solamente lo que vos decís que uno necesita, sino que fíjate que los servicios de streaming también responden a esa necesidad, porque tranquilamente podrían decir, no, que se esperen. Pero no, ellos responden a esa necesidad, y es algo que hemos hablado antes con el tema de los microcontenidos, que mientras esperás otra cosa, ya tenés algo para ir viendo en el momento. Exactamente. Creo que uno de los que más ha explotado esta ¿cómo decirlo? Esta modalidad, sí, es Disney. Yo creo que Disney, especialmente con el sector de Marvel y Star Wars,
después de que están ya las películas icónicas, han ido sacando, han agarrado personaje por personaje y te van contando su historia, cómo eran antes o cómo siguieron después, les dan un cierre o te abren más puertas. Exactamente, pero todo responde a esto de lo quiero ya, porque lo que se logra, ¿no? Antes teníamos que esperar. Y hoy en día, vos decías recién que las plataformas responden porque hoy en día los que están de aquel lado, las generaciones como la tuya, inclusive la anterior de ustedes, tienen un nivel de exigencia que antes no teníamos esa posibilidad. Sí. Antes, ¿quién podía llegar a exigirle a una gran producción que quiero tener más ahora, el año próximo? ¿No? Nada, sí. Solamente lo veíamos y las reseñas eran hechas por especialistas en TV, en gráfica, ¿no? Pero tenía que ver con especialistas y algo que me llegaba a cuentagotas. Hoy en día las personas con las redes sociales exigen, ¿no? Sí. Porque si no van a otra plataforma. Tienen el poder de opinar sobre lo que les gusta, sobre lo que quieren, sobre lo que no quieren. Entonces, ellos te escuchan ahora, ¿no? Y como decís, en realidad ellos responden porque así les conviene mantener a su público. Exactamente. Entonces, de esa forma vamos completando esta idea de que hoy en día todo se responde con inmediatez porque estas generaciones lo exigen, ¿no? Una generación que inclusive lo que es para nosotros era el consumo de TV con series y películas, hoy en día la TV no solamente nos da eso, sino también otro gran jugador en esta área que también hemos tocado un poquito, tu generación y las generaciones consumen muchos videojuegos. Sí. ¿No? Y se esperan presentaciones también para eso. Sí, ¿no? Videojuegos y también se crean, fíjate, series. Exactamente. En torno de juegos. Yo creo que eso antes no se hacía, que en realidad hasta para mi generación es un poco nuevo eso, que existan series y películas que están relacionadas a videojuegos. Y tenés millones de ejemplos. Podemos hablar de Arcane, que creo que en otro programa lo hemos mencionado. Exactamente. Podemos hablar de Last of Us, que también es un videojuego. Sonic, por ir un clásico, también han hecho películas. Exactamente. Entonces, se van adaptando a lo que va exigiendo y lo que va consumiendo las generaciones. Y también yo creo que algo muy importante que se ve en las producciones y que es algo muy importante en mi generación es que vos puedas ver e identificarte porque el contenido habla de cosas que pasan en la vida cotidiana y que son reales, que no siempre está todo tan idealizado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, algo muy importante es, voy a mencionar una película muy reciente que salió ahora, que es la de Intensamente, la 2, uh-huh. Y algo que trata mucho es cómo Riley pasa su adolescencia y algo que a ella le pasa y que de lo que se ha hablado muchísimo en redes sociales es que ella sufre ataques de ansiedad. Y la gente se ha identificado mucho con eso porque yo creo que antes ese tipo de temas no se trataban tanto en las películas. Exactamente, y yo creo que tampoco se padecían tanto, porque la ansiedad, ¿no?, que hoy se sufren las generaciones más jóvenes como vos, es debido a esta, lo dijiste tú recién, a esta cantidad de contenido que tienen, están inundados de contenido. Entonces, elegir esa cantidad de contenido, esperar que lo que viene, consumir todo lo que se genera y demás, genera ansiedad. Uh-huh. Más allá de los cambios que vienen con las propias, con el propio crecimiento de cada persona, las situaciones personales, familiares, lo que fuera, le agregamos toda esta superproducción de contenidos. Una sobreexposición. Exactamente, están sobreexpuestos a una cantidad de contenidos que tenemos que entender que esto no es una normalización, sino una realidad, ¿no? Y una consecuencia de todo esto. Entonces los jóvenes están expuestos a esto y es necesario entenderlos y estar para poder ayudarlos. Por eso esta película ha dado, ¿no?, en un problema crucial y ha dado, como se dice, en el clavo, en un punto muy sensible donde se puede ver esto que les pasa, que a otras generaciones no lo entienden, ¿no? Y hemos escuchado los comentarios de cómo pueden estar estos chicos estresados. Sí, eso. Creo que hay un programa, ustedes lo han tratado con mi mamá, con Lorena, han hablado de eso, de cómo hoy en día nosotros sufrimos cosas que ustedes no sufrían, probablemente porque tenemos otras herramientas y porque estamos expuestos a cosas en las que a ustedes no les pasaba. Exactamente, esta sobreexposición, como tú decías recién, es algo que nosotros no sufrimos, pero tenemos que entender y que hay herramientas para ayudarlo y demás. Si quieren ver otros de los contenidos, pueden ver de Feedback con Jesús, donde tratamos estas temáticas y ver la forma siempre, que es nuestro objetivo, poder comunicarnos de la mejor manera y lograr, ¿no?,
una coexistencia en amor, como familia, de poder avanzar y entender todo esto que está pasando, cómo son ustedes bombardeados con esta... Con contenidos y todas las consecuencias que eso tiene, porque tiene sus consecuencias, bueno, positivas en cierto punto, porque siempre es necesario un poquito de ficción, por así decirlo, pero también las consecuencias negativas que tiene. Yo creo que otra cosa que nos hace a nosotros es el poco tiempo que podemos retener la atención en algo. Y yo siempre te lo digo a vos, yo tengo un tiempo de atención a algo unos 30 minutos. Ya después mi mente está en otro lado. Bien, bueno, ese es un tema. Tu generación, casi hay estudios que demuestran que casi no ven televisión abierta. No. A lo sumo contenidos de media hora y que no tengan... Anuncios. Anuncios, exactamente. Si tienen un anuncio, es muy posible que abandonen esa media hora de atención. Sí. En la búsqueda de información, de identificarse con algo, de informarse, lo que estén buscando. Pero es una generación que media hora, 30 minutos y hasta ahí llegamos. El problema es que eso afecta a otros ámbitos de la vida, porque vos decís, bueno, yo aguanto 30 minutos viendo una serie, que supongamos que no es algo muy grave, porque nada, la pausas, la dejas de ver y ya está, pero es una serie. Pero ¿qué pasa cuando tenés ese poco tiempo de atención en tu trabajo o a la hora de estudiar? ¿Cómo haces cuando tenés ese tan poquito tiempo de atención? Exactamente. Y bueno, hay que reinventarse, hay que entender estas realidades y buscar herramientas para que estas nuevas formas que tienen y que les llegan y que atraviesan sus vidas, también las nuestras, buscarle la manera, ¿no?, de que esta falta de atención por esta cantidad de contenido que hay para consumir todo el tiempo ayude, ¿no?, y después podamos corregir esas pequeñas problemas e inconvenientes que encontramos en el estudio, en el trabajo, ¿no?, que van a afectar directamente nuestras vidas y nuestra... el futuro, porque al fin y al cabo estas generaciones son los que van a... Bueno, somos, porque yo me excluí ahí horriblemente. Somos literalmente el futuro. Porque somos los que van a seguir trabajando, los que van a comenzar a diseñar cosas nuevas. Entonces, realmente todo eso va a afectar cómo nosotros somos, que estamos condicionados por todo esto, va a afectar a todo eso. Exactamente. Has dicho algo interesante, que es condicionar, ¿no? Entonces, si esto va a marcar las condiciones de cómo podemos comunicarnos, cómo podemos consumir, tenemos que estar siempre informados y siempre en esta comunicación. Siempre abiertos. Exacto. No cerrarse a que las cosas tienen que ser como eran. Porque si te quedas en esa, lamentablemente te vas a quedar en el tiempo. Porque el mundo, te guste o no, va a seguir avanzando. Entonces vos lo que tenés que hacer es, si no te gusta, no hace falta que lo lleves a cabo en tu vida, pero mínimo entenderlo, saber cómo y que las cosas van a avanzar de esa manera. Exactamente, entender y buscar la forma de comunicarnos, ¿no? Porque eso de quebrar lanzas, de decir, no, esto se hacía así, toda la vida se hizo así. Exactamente, cierra los canales de comunicación. Y lo que nosotros tenemos que hacer, y es la intención de este feedback, de esta ida y vuelta generacional y también espiritualmente, por eso se llama feedback con Jesús, es lograr esa guía para armonizar todo esto que está pasando y no cerrarnos en un formato de que es de esta forma, ¿no? Hay verdades que no cambian, pero ¿cómo podemos ver esas verdades y llegar a ellas? ¿Cómo se pueden aplicar a la actualidad? Exactamente. Porque no porque se haya dicho así, se tiene que siempre hacer así. Hay que aplicarla a cómo esté el mundo social y culturalmente en ese momento. Exactamente. Y buscar, ¿no?, ese balance de lograr avanzar juntos generacionalmente, que es nuestra idea, ¿no? Este feedback de poder, como veníamos diciendo, de poder caminar juntos. Escucharnos uno al otro. Escucharnos uno al otro, acompañarnos en nuestras diferencias generacionales, tanto de nuestra parte como de su parte, saber que es difícil para nosotros a veces poder entender ciertas partes y gestionarlas, como lo es para ustedes. Sí. Entonces llegamos sin levantar barreras de esto no se puede, esto no se hace, sino cómo podemos darle una forma para caminar juntos en todo esto, ¿no? Y de esta idea de inmediatez que ustedes sufren y que les genera todos estos nuevos comportamientos, estos nuevos padecimientos, tiene que ver también muchas veces con cuando nosotros buscamos siempre este feedback generacional y el feedback espiritual, que hay un tiempo para todo, ¿no? Entonces, darle el tiempo que corresponde a cada cosa, no llenarnos de ansiedad, ¿no? Sí. A veces en las Escrituras encontramos hay un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para llorar, un tiempo para reír.
Sí. Entonces, darle eso, pero no podemos imponerlo desde nuestra generación, No. ¿no? Y ustedes tienen que entender Sí. que lo que estamos diciendo es esa verdad, ¿no? Hay que un tiempo entender para que todo. las cosas van a ser así, que ustedes nunca van a vivir las cosas como las vivimos nosotros, y lo mismo va del otro lado. Es más, yo creo que mi generación está empezando a tener choques generacionales con la generación que sigue. Exactamente. Porque nosotros ya somos como dirían, ¿cómo se dice hoy en día? Nuevos adultos somos ya, ¿no? Como un buen el término sí. que se utiliza en las redes sociales, somos nuevos adultos ya. Exactamente. Ya estamos muchos trabajando, otros están con sus parejas, no saben vivir solos. Y ya ahora tenemos el impacto con la generación chica que ahora están siendo adolescentes. Y que ellos van a cambiar mucho más rápido. Debido a cómo está atravesando este mundo la tecnología, ellos van a cambiar mucho más rápido. Sí. ¿No? Entonces, hoy hemos hablado un poco del cine como una forma cultural, como algo que conocemos todos y cómo lo vivimos distintas generaciones y cómo podemos ayudar a que se disfrute esa experiencia. Que no se pierda. Que no se pierda, exactamente. Que cómo lo podemos hacer y disfrutar juntos, también a veces en streaming, a veces compartiendo con una salida en ir al cine con amigos y seguir relacionándonos para poder demostrarnos el cariño y el amor uno por el otro, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo el arte nunca se tiene que perder, ¿no? Siempre hay que verla como se ve en distintas, como decías vos, generaciones, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. No perder el arte, no perder la comunicación para poder entendernos en el arte, en la literatura, En lo que sea. En lo que sea, ¿no? En lo demás, ¿no? Porque la vida está compuesta por todas estas partes que hacen la experiencia de lo que somos, ¿no? En este caminar permanentemente. Sí, no hay que quedarnos en las diferencias que tenemos, sino que hay que entenderlas y hablarlas. Porque si no, a veces esas diferencias son las que hacen las paredes que después vos decís, ¿por qué no me puedo comunicar con mi hijo o con quien sea? Claro, porque vos cerrás puertas y no vas a escuchar después. Exactamente. Bueno, hoy ya vamos cerrando, Antonella. Espero que este contenido sea interesante, que puedan dejar sus comentarios o pueda dispararles, ¿no? A poder pensar que hay una forma de comunicarnos y que vamos creciendo paso a paso en toda esta idea de contenidos que pueden compartir en los otros programas que hemos grabado, ¿no? Sí. Bueno, espero que también lo disfruten, ¿no? Y que puedan también aprender todas estas diferencias, porque yo creo que también nuestro programa espero que sea un poco informativo, ¿no? Y también que los lleve a aprender distintas cosas a nivel, como decíamos, generacional y también un poco espiritual. Exactamente. Algo que tiene que ver... Un conjunto. Un conjunto, exactamente. Que tiene que ver con lo espiritual y la experiencia de vida. Así que bueno, los esperamos. Nos vemos en otro programa. Exactamente. Muchas gracias.